Pues todos los años el Papa Francisco, bueno, todos los papas, pero en este caso nuestro Papa Francisco, nos presenta un mensaje, y yo de ese mensaje he sacado algunas pinceladas, para que nos ayude a reflexionar también en Cuaresma. El mensaje del Papa para este Cuaresma 2020 se llama: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es un texto sacado de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Bueno, pues el Papa nos dice que cada año el Señor nos concede un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Bueno, no descubre nada el Papa Francisco cuando ya a lo largo de todo el recorrido hemos visto que la Cuaresma es un tiempo para prepararnos a la Pascua, a celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, ¿vale? Vamos al segundo. La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, lo que se llama el querigma. ¿Qué es el querigma? Querigma significa anuncio, el anuncio primero, que prácticamente se fundamenta o se resume: Cristo ha muerto por ti, Cristo ha resucitado por ti, conviértete y cree en el Evangelio. Todo aquel que se convierte se salvará. Eso sería, resumiéndolo, el querigma, el anuncio, querigma. Bueno, 3. La vida nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. Si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra. Entonces, se nos invita a que la vida es un don que nace del amor de Dios Padre y que no podemos dejar arrastrar ni dejarnos embaucar por el padre de la mentira, por el maligno, porque al final lo que nos hace es hundirnos en ese abismo, en esa vida sin sentido, y experimentar a nivel de la tierra pues el infierno ya aquí. Porque decidme, si el cielo es una plenitud, una relación profunda, plena con la Trinidad Santa, con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el infierno es una lejanía de esa vida. ¿Me queréis decir si no es infierno ya en la tierra el que experimenta la droga, la prostitución, la explotación de mujeres, la terrible situación de tantos millones de personas de hambre? ¿No es el infierno ya en la tierra eso? Son síntomas. Bueno, pues el Papa nos recuerda que no podemos arrastrar por el padre de la mentira, por el maligno. 4. Nos dirige unas palabras preciosas que ya dirigió el Papa a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Una frase que ya utilizó él en una exhortación y que no la pone en valor en este mensaje de Cuaresma. 5. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo con tantas personas que sufren. Es decir, el Papa Francisco siempre nos invita a palpar la carne de Cristo en los más pobres, en los más necesitados. Recordáis que en el mensaje de Manos Unidas, campaña contra el hambre de este año, pues pone en valor Manos Unidas
los dos temas que verdaderamente caldean el corazón del Papa y que en todos sus mensajes están, por un lado, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, que brotan de la misma fuente, que a veces son fuente de la insolidaridad de las personas. Entonces, nos invita a palpar la carne de Cristo en el más necesitado. Y se nos invita a nosotros justamente a eso, a ver en el rostro del que sufre a ese Cristo viviente. Aquí hay personas de Cáritas, realmente no descubrimos ninguna cosa, ni el Papa nos descubre nada, pero lo dice con esa expresión tan bonita. Palpar la carne de Cristo en los que sufren. Sexto, es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios. Experimentar a fondo el misterio pascual, recordar que toda nuestra vida cristiana brota de ahí, brota de su fuente, del misterio pascual, de esa donación de Cristo en la que nuestra vida más plena está implicada. La experiencia de la misericordia es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Mirad, los maestros espirituales siempre nos recuerdan justamente eso, que Jesús se hubiera entregado, hubiera pasado por el sufrimiento de la cruz solamente por uno de nosotros, por uno, nada más que por uno. Todo eso por mí. Es como personalizar la experiencia de la entrega del Señor, que es cuando brota el crecimiento de la fe, el crecimiento espiritual. Cuando tú dices, Cristo se ha entregado por mí, ha venido por mí. Entonces, a eso nos invita el Papa, a sentir ese cara a cara con el Señor, que me amó y se entregó por mí. En el 7 dice, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir distintas formas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Mira qué bonito, que texto más bonito. Nosotros rezamos a conciencia de que somos amados sin merecerlo. Mira, la caridad cristiana brota, no es altruismo, que eso lo puede hacer cualquier ONG y está mejor que nosotros, sino que la caridad cristiana brota de un planteamiento. Dios me ama y yo no me lo merezco porque soy un trasto, porque mi vida no es todo santidad. Por eso lo primero que hacemos cuando vamos a misa no es decir magnífico, estupendo, maravilloso, es que no has tenido otro ojo, porque es que el mejor del barrio, aquí, los mejores de la parroquia, aquí, los mejores que estamos glorificando al Señor, aquí, ¿no? Eso decimos, no. ¿Qué decimos? Reconocemos humildemente que somos pecadores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice San Pablo. Entonces, cuando tú eres capaz de reconocer que Dios te ama y no te lo merece, que es puro don, tú puedes salir al encuentro del otro aunque no se lo merezca. De ahí brota que incluso se nos invita a amar a nuestros enemigos, a que ellos no lo hacen mal. Eso no puede brotar de nuestra propia fuerza, porque nadie es capaz de amar a aquella persona que verdaderamente te hace daño. Y más a las madres. Lo he escuchado yo alguna vez. A mí que me digan, pero que a mi hijo ni lo toque, a mi hija ni lo toca, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, pues.
cuando tú eres capaz de salir al encuentro y reconoces que Dios te ama, y no porque te lo merezcas, tú puedes salir al encuentro del otro aunque no se lo merezca. Es el dinamismo de la caridad cristiana. Hasta llegar incluso a querer amar y rezar por aquel que te ofende, que te trata, que te persigue, por aquel incluso que te hace mal. Bueno, pues, conciencia de ser amado sin merecerlo. Y sobre todo para que la oración entre. Yo recuerdo cuando yo estaba en uno de los pueblos, había una señora muy piadosa que le decía a su hija, que ya era mayor, ya la hija era casada, y le decía: niña, que no basta que vaya a la iglesia, sino que la iglesia entre en ti, o algo así. Que esta experiencia entre, y no hagamos oraciones como mero letanía de cumplimiento, vacía de contenido y de dirección, como a veces nos ocurre en la oración, sino que verdaderamente broten del corazón y vayan ablandando nuestra dureza del corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Sigue el Papa. El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto. Mira, cada momento es una oportunidad. El otro día, una señora que había muerto, fallecido el marido, bueno, joven, y antes había muerto la madre, antes había muerto el hermano, antes casi en un tramo de poco tiempo la madre, bueno, una situación un poco dura, ¿no? Y ella decía: pero padre, ¿por qué los mejores se van siempre? ¿Por qué se van? Y mira, pues en la espiritualidad entendemos que el tiempo es un momento para prepararnos, y a veces las personas que están más preparadas son las mejores que las primeras que se van. Los demás necesitamos más tiempo para convertirnos y para madurar. ¿Eh? Bueno, pues el Señor nos ofrece un tiempo favorable para nuestra conversión. Nunca debemos darlo por supuesto. Entonces, que el tiempo, ya sabéis que para la Iglesia, para los cristianos, el tiempo es un kairos. El tiempo presente es kairos. ¿Qué es eso? Esa palabra. Esa palabra significa que es el tiempo de Dios en tu vida, que Dios pasa a tu lado, que le abras la puerta, que ablande tu corazón, que dejes atrás el pecado, porque si con el pecado no puedes reconocer, no puedes mirar. Esa frase tan bonita del libro del Apocalipsis, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si quieres, ábreme y quiero cenar contigo. Pues algo así, ¿no? Es un tiempo. Ojalá que esta cuaresma no sea una cuaresma más, sino sea una cuaresma que verdaderamente nos vaya transformando como cristianos. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros, dice el Papa, un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. ¿Sí? Así lo dice, la modorra. ¿Sí? La rutina, la monotonía, esos cristianos acostumbrados a todo. Esto ya me lo sé. Porque ese es el peligro que nos puede ocurrir a los que estamos mucho con la Iglesia. Tenemos ya muchos años y no han sido los dientes, y tenemos ya muchas reuniones, y tenemos muchas misas. Esto ya me lo sé. Esto ya, a mí que no me cuente. ¿Qué me van a contar a mí? Si yo ya ¿qué me van a contar a mí que yo no sepa? Entonces no nos sorprende, no nos entusiasma, no nos conmueve, porque ya entramos en la rutina. ¿Cuál es el enemigo de un matrimonio? La rutina. Que no le conmueve, que no es novedoso, es ya
La rutina. Lo mismo que en la fe, el enemigo no es la duda, sino que es la monotonía, la rutina. No dejarte sorprender por nada. Pues es un momento también de sacudir nuestra modorra, dice el Papa. Modorra. Cada uno que sepa en qué nivel de modorra está. Bueno, a pesar de la presencia, dice el Papa, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece, estamos hablando de la Cuaresma, para un cambio de rumbo, manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. Dios es paciente, es como el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo, pendiente, ávido de volver, ávido de que la persona nunca violenta, pero está con los brazos abiertos, no cierra puertas. Entonces, Dios nunca deja de interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. Dice el Papa también, en Cristo o en Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado en favor nuestro, ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto XVI. Dios ama también a sus enemigos. La experiencia de la cruz de Cristo es una experiencia sorprendente, porque nosotros descubrimos que en esa muerte de Cristo está también concretado el mal y el pecado y el sufrimiento del mundo. Nosotros reconocemos que Cristo pasa por la muerte, ciertamente porque nosotros morimos, y nos podemos sentir identificados con Él. A una persona que está sufriendo una situación difícil, si Jesús hubiera muerto con 80 años, casi de éxito, con una vida triunfante, magnífica, sin tener ningún contratiempo, hubiera sido igual que mirar a la cruz y reconocer en ese crucificado su propio dolor. ¿Es igual o no es igual? No es igual. Entonces, como dice, poner a Dios contra Dios incluso. Dios ama también a nuestro enemigo. Continúa el Papa diciendo, este texto es un texto también muy importante. Poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de la guerra, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. El párrafo no tiene desperdicio. Bueno, pues es poner el misterio pascual en el centro de la vida y sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en los que sufren. En esa dimensión personal, familiar, social y estructural. En todas esas dimensiones que nos está diciendo el Papa. No podía faltar al Papa Francisco pues ese apunte al deterioro medioambiental, que también lo subrayaba Manos Unidas, y que en esa trata de personas, en esa defensa de la vida desde el principio hasta el final, hoy que está tan en cuestión en algunos colectivos, como que se habla con la defensa a ultranza de los animales, que me parece muy bien, pero esas personas que defienden a ultranza al animal, pues con una ligereza y con una... reconocen el aborto y reconocen la eutanasia. Un animal no, pero las personas.
Parece que solamente cuando estamos bien procesitas es cuando ya tiene valor. Bien. Bueno, pues el Papa, ese párrafo yo creo que no tiene desperdicio. Sigue el Papa. Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como la forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Como veis, se nos invita y pone en valor la limosna como una manera de vivir, de compartir aquello que la vida te ha deparado, no por mérito tuyo, puede ser, sino en una circunstancia favorable, que sea capaz de compartir, ser generoso también, y compartir eso con los más necesitados. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de embrutecernos, ya que se cierra en su propio egoísmo. El egoísmo embrutece, la generosidad es lo que va cuando hay personas que son solidarias y que tienen parte de su tiempo para el bienestar del barrio, asociación de vecinos, parte de su tiempo, cuando tienen tiempo para Cáritas, para atender a las personas más necesitadas, cuando más allá de su casa, de es capaz de mirar a nosotros. Eso es maravilloso, porque eso es lo que verdaderamente hace solidaridad y hace un mundo más justo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pues dice el Papa también la necesidad de colaborar en diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Entonces, el Papa también en este mensaje pone el dedo en la llaga y nos pone como valor el que haya siempre una economía al servicio de las personas, no una economía para producir y ganar el dinero poco, sino que verdaderamente la economía sea una economía donde la persona sea en el centro, sea una economía justa, una economía inclusiva más que la que hay actualmente. Ya sabéis que la doctrina social de la Iglesia siempre pone a la persona en primer lugar, en el centro, no el capital, no la máquina, sino a la persona. Una persona que sea capaz de recibir pues, una ganancia para que pueda mantener a su familia. Eso, entre comillas, pues también es un ataque a todo lo que estamos viviendo, una economía tan vulnerable, donde realmente los jóvenes, donde mucha gente pues, todavía no vive esa situación, donde no puede llevar una casa. No tiene para poder cimentar un hogar. Y ya termina el Papa: invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma para que escuchemos el llamado de dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos en un diálogo abierto y sincero con el Señor. Bueno, pues ahí tenéis unos apuntes del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este 2020. ¿Lo veis? En las dos partes de